Por eso te invito a que me acompañes a la palabra del Señor. Acompáñame a la palabra del Señor. Toma tu Biblia. Enciende tu Biblia. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Hoy quiero compartirles acerca de la verdadera fidelidad a Dios. Ese es el mensaje que hoy vamos a compartir. La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas, obligaciones y el cumplimiento de compromisos establecidos. ¿Escuchó bien? Eso es fidelidad, firmeza y constancia. Y si hablamos de fidelidad a Dios, estamos hablando de ser firmes y constantes en nuestros afectos, nuestras obligaciones, el cumplimiento de nuestros compromisos con Dios. Y quiero compartir con ustedes unas preguntas que quizás nos ayudan a involucrarnos directamente con este mensaje. ¿Estás verdaderamente comprometido con Dios? ¿Te consideras una persona fiel a su palabra? ¿Eres tú fiel a tu llamado? ¿Estás cumpliendo tu llamado? ¿Es incondicional tu fe o tu fe está condicionada a las circunstancias? ¿Confías tú en Dios plenamente? La verdadera respuesta a estas preguntas, tú y yo la damos en el momento difícil. Porque ahora es muy fácil decir, sí, yo soy fiel a Dios. Claro que sí, estoy cumpliendo mi llamado. Sí, yo confío en el Señor, pero el momento difícil, el momento crítico, es el momento de la verdad. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque muchas personas aman, trabajan, cooperan, participan mientras las cosas están bien para ellos. Pero cuando las cosas están saliendo como ellos no esperaban, fuera de sus expectativas, pues su amor se compromete. No trabajan igual, no cooperan igual, no participan igual. Y la persona que es fiel a Dios lo debe ser en todo tiempo. En todo tiempo nuestro amor tiene que ser constante, nuestro trabajo tiene que ser constante, nuestra cooperación no debe variar, debe ser firme, nuestra participación en las cosas de Dios tiene que ser permanente. Acompáñame a Primera de Pedro 4, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice tu Biblia? Regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Cuando tú y yo somos firmes y fieles a Dios, el nombre de Dios es glorificado. Y dice el verso 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que tal, ¿qué debe hacer? Glorifique a Dios. Si tú sufres, si eres avergonzado, ¿qué la Biblia nos dice que debemos hacer? Glorificar a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Este pasaje nos dice tres cosas claves. Número 1, regocíjate. Cuando estés en pruebas, cuando estés en dificultad, tú y yo tenemos que aprender a regocijarnos. Regocijarnos implica que nosotros festejemos.
Y usted dirá, pero ¿y cómo puedo yo estar festejando cuando me siento triste, cuando estoy siendo avergonzado? Bueno, porque tú y yo no tenemos la mirada puesta en el problema, tú y yo tenemos la mirada puesta en el Dios que está por encima de cualquier problema. En medio de la prueba, quien es fiel a Dios, quien tiene su mirada puesta en el Señor, aprende a regocijarse, a festejar, porque es una persona que está conforme con lo que Dios está haciendo en su vida. Es una persona que está satisfecha con la obra de Dios. Es una persona que confía en la obra de Dios a pesar de lo que puede estar viviendo, a pesar de lo que puede estar sufriendo. Número 2, este pasaje nos dice, glorifica a Dios. Abre tu boca, levanta tus manos, comienza a darle gloria a Dios, no importando lo que tú estés viendo, porque eso se llama confianza. Y el que es fiel a Dios lo es porque confía en que Dios es justo, que Dios tiene cuidado, que Dios provee, que Dios atiende y que no permite que ninguna prueba que estemos viviendo sea mayor que la capacidad que Él nos ha dado para permanecer firme. Tú puedes estar viviendo una prueba muy difícil, tú puedes estar enfrentando una gran adversidad, incluso los de tu casa estar en contra tuya. Pero tú tienes que aprender a regocijarte, tú tienes que aprender a glorificar. Y sobre todo, y lo que nos puede resultar muy difícil es hacer el bien, aun cuando nos estén haciendo el mal. ¿Cómo se vence el mal? Dice la palabra de Romanos, vence el mal haciendo el bien. Pero muchas veces nosotros cuando recibimos un mal, lo que hacemos es que queremos retribuir con otro mal. O queremos tomar la rienda de la situación en nuestras manos, vengarnos. Pero no debemos nosotros sufrir, ni padecer, ni enfrentar las dificultades de esa manera. Si alguno padece, hágalo conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se nos ha sido revelada en esta mañana. Número 1, regocíjate, festeja. Comienza a celebrar. A ver las cosas que no son como si fueran. El Señor me dará la victoria. Él proveerá. De algún lado vendrá respiro y liberación. Él hablará a mi corazón. Él confirmará su palabra. Y comienza a glorificar a Dios y ponga alabanza y comienza a declarar todas esas promesas de Dios para tu vida. Esas promesas que Dios le ha dado a aquellos que le creen. Y no deje de hacer el bien. Aún tú veas que estén portándose mal contigo. No dejes de hacer el bien porque esto indica que tú tienes la mirada puesta en el Señor y que tú eres fiel a su llamado, fiel a su palabra. Tú eres una persona que has entendido cuál es tu rol en esta vida. Ser un portador de su gloria. Porque cuando tú y yo prevalecemos aún en el momento de dificultad, dice la palabra de Dios que Él es glorificado. Tú y yo tenemos que ser gloria para la gracia, una bendición para la gracia, pero lamentablemente cuando dejamos que el problema tome control de mi vida, me vuelve una desgracia para la gracia. Porque comienzo a dar mal testimonio, comienzo a portarme mal, dejo de asistir a la iglesia, doy mal testimonio en la iglesia, doy mal testimonio a los que antes le había predicado de Cristo. Y nos justificamos y decimos, es que me siento mal, nadie me entiende. Pero la Biblia te dice, no. Número 1, aprende a regocijarte porque Dios tiene cuidado de ti. Pon tu mirada en el Señor, no en el problema. Glorifica como aquel que tiene esperanza, como aquel que tiene un Dios poderoso que le ha redimido y que tiene una gran promesa para tu vida. Y haz el bien, no importando lo difícil que esté el camino. Aún dentro de la iglesia es difícil encontrar personas fieles. Fieles a Dios, fieles al llamado, fieles al compromiso. Aún personas conociendo a Dios se les hace difícil ser fiel a Dios. ¿Y usted sabe por qué se les hace difícil? Porque lamentablemente muchos están viviendo bajo la ley de sálvese quien pueda. Hago lo que puedo, cuando puedo, como quiero y a la manera que quiero y a la hora que quiero. Si estoy triste, pues dejo salir todo el enojo y toda la tristeza. Si estoy alegre, pues que me aguanten porque estoy alegre. Pero tú y yo no debemos vivir bajo la ley del sálvese quien pueda. Tú y yo no podemos seguir rigiendo nuestra vida por las circunstancias. Y quiero que tú y yo
podamos entender algo muy importante en este día. Para edificar antes que hay que aprender a destruir. En nuestra vida se tiene que destruir todo obstáculo, toda oposición, toda cosa que impida que Dios pueda construir en nosotros su voluntad. Cosas como el orgullo, la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Tales cosas son obras de la carne. Y Dios no obra en medio de estas obras. Dios no es glorificado con estas actitudes y comportamientos. Por eso Dios muchas veces nos somete al proceso de la destrucción para provocar en nosotros una reconstrucción, para provocar en nosotros que se pueda establecer su voluntad, la cual no se va a poder establecer mientras haya en nosotros cosas que no le agraden, fortalezas que impidan que pueda avanzar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo no estoy improvisando este mensaje. Esto el Señor se lo enseñó a su hijo Jeremías, al profeta Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 4. La palabra de Dios dice así: y vino a mí palabra del Señor como hoy ha venido palabra del Señor a nosotros, diciendo: antes que yo te formara, en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, esto es Jeremías, ah Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Aquí viene la justificación, aquí viene la oposición, aquí viene lo que es necesario que sea destruido en su vida. Como muchas veces nosotros somos llamados por el Señor, tenemos un compromiso delante de Dios con la familia, tenemos un compromiso laboral y presentamos justificaciones cuando estas cosas implican un gran sacrificio o está fuera de mis expectativas o lo que yo quería hacer. Yo comienzo a presentar justificaciones, que es muy tarde, que ese día estoy cansado, que yo trabajo mucho, que eso no es conveniente, que eso no es correcto. Y miren cómo Jeremías está poniendo una justificación. Y le está diciendo al Señor: yo soy muy joven y yo tampoco sé hablar, y tú me estás mandando a hablar. Tú me estás mandando a ser profeta, ¿y qué es eso? Eso no tiene que ver conmigo. Yo nunca he sido entrenado para eso. Esa nunca ha sido mi aspiración. Entonces, hasta que no se destruya en mi vida, hasta que no caiga en mi vida toda esa vacilación, justificación, toda esa apariencia de piedad, todas esas justificaciones que nosotros presentamos, el plan de Dios no va a fluir. Pero el Señor, dice el verso 7, le dijo a Jeremías: no digas más, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande tú vas a decir. No tengas temor ante ellos. Aquí está el Señor revelando lo verdadero. No es que era joven, no es que no era experto hablando, es que tenía temor en el corazón. Y el Señor le dice: no tengas más temor, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para entonces edificar y plantar. Fíjese que el Señor no dice para edificar, para plantar, para hacer crecer, para desarrollar, sino que le dice primero a Jeremías: te doy autoridad para que destruyas, para que arranques, para que arruines, y luego puedas plantar y edificar. Y muchas veces quizá decimos: pero yo no entiendo qué es lo que me está pasando. ¿Por qué no arranco? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no se desarrolla mi sueño? ¿Por qué la empresa no
está dando los resultados que espero? ¿Por qué en el trabajo todo me sale mal? Todo es una oposición. Tú tienes que detenerte en el camino. Tú tienes que entender qué es lo que Dios te está hablando. Tú tienes que escuchar la voz de Dios, porque Dios dirige al que ama. Dios capacita al que llama. Dios bendice al que le ha puesto una carga. Y tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios, porque Él quiere darte autoridad. Él quiere poner sus palabras en tu boca, su autoridad en tu vida, su gracia en tu vida, su poder obrando a tu favor. Quiere darte discernimiento, quiere abrirte las puertas, pero te quiere enseñar qué debes hacer con esa gracia que Él tiene preparada para ti. Antes es necesario que sea derribado, arrancado y destruido todo lo que nos impide fluir correctamente en las cosas del Señor. Esas cosas ocultas que solamente tú y yo conocemos. Son fortalezas internas, son altares internos que tenemos en el corazón, que nos impiden el buen fluir de la voluntad de Dios. Son cosas muy nuestras que están allí. Y mientras esos altares estén allí, mientras estemos dándole autoridad o sirviéndole a dioses ajenos, que no es el único Dios verdadero en nuestro corazón, no podrá avanzar lo de Dios. Dios tiene cánticos nuevos para ti. Dios quiere llenar tu boca de alabanza, pero está saliendo tristeza de tu corazón, está emanando dolor. ¿Por qué? Porque es necesario que se corte, que se interrumpa, que se derribe, que se arruine, que se destruya en nuestro corazón lo que no es de Dios, para que luego lo de Dios pueda ser plantado. Por eso Él le habla claramente a Jeremías: yo te he dado palabra, yo te he dado autoridad, pero fíjate cómo va la dinámica. Arruina y destruye. Y tú tienes que comenzar a llamar por nombre esas cosas que tú conoces: temor, indiferencia, sensualidad, orgullo, dejadez, timidez. Tienes que llamarla por nombre. Tienes que aprender a enfrentar las cosas que Dios te está mostrando que no están bien, que no son de bendición para tu vida, que te están impidiendo serle fiel a Dios, y por lo tanto eres inconstante en todos tus caminos. No importa la oportunidad laboral, no importa la relación que tenga, los amigos que tenga, todo se viene abajo. Y hemos estado buscando culpables, pero Dios nos está llamando a mirar al corazón, los altares del corazón, las fortalezas del corazón. Esa zona fortificada que Dios quiere darnos la estrategia para ver cómo vencer esas dificultades. Que tú y yo nos levantemos con fe y le creamos a Dios y dejemos de titubear, dejemos de negociar, dejemos de postergar lo que sabemos que Dios quiere que cumplamos ahora. Iglesia, tenemos que levantarnos. Este es un mensaje de bendición que Dios tiene para tu vida. Hay una gran promesa que está esperando de que tú seas valiente y te levantes y le creas a Dios. Pero no será a tu manera. Y esta es la clave. Amén. Señor, pues mañana salgo a hacer tal negocio. Momento. Aquí pongo yo las reglas, dice el Señor. El Señor le dijo a Jeremías: lo que yo diga, tú dices. Donde yo te mande, tú vas. Eso no es: Señor, yo salgo, bendíceme. Y usted coge y arma todo su plan y lo logra. Y ahora le dice, después que estás en el plan: Señor, bendíceme. El Señor dice: no, Señor. Yo no garantizo lo que yo no doy. Aquí en el reino del Señor no es sálvese quien pueda y como pueda. Aquí en el reino del Señor es: yo doy la palabra y tú hablas, yo mando y tú caminas. Él es el jefe. ¿Y por qué se nos hace difícil? Porque no queremos reconocer autoridad. Y esa es la ley de la selva, la ley de la calle. Sálvese quien pueda y como pueda. Pero el Señor nos está enseñando un camino diferente. Hay un precio.
Hay un sacrificio, pero la bendición es mayor que lo que podamos obtener siguiendo nuestra corazonada, la fuerza del destino. No, el Señor habla y yo hablo. El Señor manda y yo camino. Ser fiel a Dios nos va a costar. Nos va a costar mucho. Por eso yo hoy te digo lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, Mateo 16, 24, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, número 2, y sígame. ¿Quién va detrás? Usted y yo. Al Señor hay que seguirlo. Yo no puedo decirle, ven Señor, sígueme y bendíceme en mis planes, en mis proyectos. El Señor dice, no, no, no. Aquí el discípulo eres tú. Aquí el Dios soy yo. Niégate a ti mismo. Es olvidarte que existes. Es que Él crezca y que tú mengues. Es aprender a vivir. Es formatear y reiniciar. Es aprender a vivir nuevamente. Lo que te ha costado 30 años, 25 años, 50 años. El Señor te quiere enseñar esa nueva vida que Él tiene diseñada para ti, pero tienes que negarte a ti mismo. Voluntad, sueños, pasiones, intenciones, proyectos. Pero es que yo he soñado toda mi vida. Y si eso que yo he soñado y tengo ahí en el corazón calladito, Dios me dice que no. Ese es el temor que tiene mucha gente. Y trabajo, amo, sirvo y estoy mientras no se compromete mi propósito. Y eso no es fidelidad. Entonces tenemos una relación condicionada con Dios. La Biblia te enseña, niégate a ti. Toma tu cruz, que implica reconocer lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Qué me va a costar seguir a Cristo? El Señor dice, si alguien va a construir una casa antes, tiene que saber si tiene los recursos para terminarla y luego empieza la obra. Nosotros empezamos la obra y nos preguntan, ¿y cómo la vas a terminar? Bueno, Dios provee. Esto es en fe. ¿Y usted sabe qué es fe? Pues se lo voy a explicar ahora. Fe es confianza en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Fe no es manipular a Dios para que haga lo que yo quiero. Fe es confianza en lo que Dios ha dicho, que va a hacer, que va a lograr, que va a establecer. Y cuando yo comienzo a negarme, cuando yo tomo mi cruz y le sigo, entonces todo cambia. Todo es diferente. Todo comienza a avanzar en mi vida, porque en mí se está destruyendo, se está arruinando, se está devastando todo lo que no viene de parte de Dios, y le doy parte a lo de Dios en mi vida. Entonces la vida es diferente. El apóstol Pedro dice, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si algo extraño estuviese aconteciendo. Imagínense que la semana pasada, Matías, mi hijo menor, enferma. 3 cosas le diagnosticaron a ese cuerpecito. Eso me puso a mí muy triste. Veo que Camila comienza a decaer también. Digo yo, bueno, si esta muralla se cae, es grande la cosa. La primera sorpresa me la da Camila cuando dice, no quiero comer. Esto es sorprendente. Ni pancito, ni lechita. Su debilidad. No. Y luego Jamie. Y lo que digo, bueno, gracias, Dios es tan fiel y tan justo que se enferma, pero deja a uno para que pueda ayudar. Y caigo yo. Los 4, ya la última noche de esa que fue la más oscura,
Pues yo estaba sentado en la casa. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer con nosotros? No dormíamos, no comíamos, no teníamos sosiego. Todo el tiempo en la clínica. Internan al niño, internan a Jamie. Digo yo, Dios, ¿y qué está pasando aquí? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña estuviese aconteciendo, sino que regocíjense, glorifiquen a Dios y hagan el bien. ¿Por qué? Porque es necesario que el juicio empiece por su casa. Eso me puso de rodillas, puso a Jamie de rodillas, nos puso en oración permanente con Dios. Y el resultado de eso fue una gran bendición de Dios para nuestra vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Una vez más comprobamos la fidelidad de Dios en todo. Pero es que en el momento de prueba o cuando estamos padeciendo no es tiempo para juzgar a Dios. Cuando nosotros experimentamos esos momentos difíciles, es costoso ser fiel a Dios. Pero es en el momento donde Dios quiere que salga, que sea demostrado, que nos demos cuenta quiénes somos, de qué estamos hechos. No porque Él necesita saberlo, es para que nosotros veamos quiénes somos en Él. La obra que Él está haciendo, cómo ha avanzado. Pedro es un ejemplo que puede hablar con autoridad de esto. Le costaba ser fiel a Dios. En los momentos que enfrentó su experiencia estando junto a Cristo fue difícil. Pero una y otra vez reprobaba y no avanzaba en sus pruebas. Hasta que le tocó ser confrontado y se destruyó en su corazón lo que él aparentaba: religiosidad, justicia. Y Dios lo confrontó y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, claro, Señor, que te amo. Pedro, mírame a los ojos, ¿tú verdaderamente me amas? Señor, tú lo sabes. ¿Por qué me lo preguntas otra vez? Pedro, pero vamos a ser sinceros, ¿tú me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que en mi corazón las cosas no andan bien. Y cuando él fue confrontado y se destruyó en su corazón todo lo que él aparentaba ser que no era, el Señor lo bendijo, lo restauró, lo sanó. Y cuando llegaron los padecimientos posteriores, lo enfrentó con otra actitud. Y yo quiero concluir enseñándote 5 cosas que aprendí en este pasaje. Número 1, el que es fiel a Dios no se sorprende con cualquier cosa. Es firme en sus decisiones. Número 2, el que es fiel a Dios comparte los padecimientos de Cristo. Está dispuesto a padecer. No rechaza el sufrimiento, sino que más bien le dice: Señor, ¿qué tú tienes para mí? Yo quiero caminar contigo, no me abandones. Yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, porque yo sé que si tú estás conmigo, todo estará bien. Número 3, el que es fiel a Dios maneja el vituperio. No camina por lo que escucha, no camina por lo que ve, sino que sabe muy bien en su corazón que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Número 4, el que es fiel a Dios conoce los tiempos. Estamos en tiempos de prueba, donde nuestra fe está puesta a prueba, donde ahora se está demostrando quiénes somos, de qué estamos hechos, qué es lo que hay en nuestro corazón, si verdaderamente amamos, si trabajamos de corazón, si nuestro servicio y nuestra fe es condicionada, qué es lo que verdaderamente hay en nuestra alma. Y número 5, el que es fiel a Dios sufre conforme a la voluntad de Dios y no se deja guiar por la carne, pagando mal por mal, tomando la justicia en sus manos, vengándose, hablándole mal al que le habla mal. No, no se conduce así. Y quizás usted ha escuchado todo este mensaje de
destrucción, confrontación, padecimiento y todas esas cosas. Y dice, ay, pero qué tristeza, qué pereza, qué dificultad. Entonces, ¿de qué sirve dedicarse a Cristo? ¿De qué sirve servirle a Cristo? ¿Para qué voy a ser cristiano entonces si estoy padeciendo todo esto? ¿Qué ventaja tiene servir a Dios cuando hay tantas pruebas? Hermano, ¿usted está seguro de lo que está predicando? Porque yo lo veo todo como muy escabroso, como muy difícil. Pregunte, ¿quién le dijo que iba a ser fácil? Quien se lo dijo lo engañó, número 1 y número 2. Romanos 8:18 nos da la respuesta. ¿Para qué servir a Cristo si voy a padecer tanto? ¿Para qué servir a Dios si las pruebas no se van a acabar? Si cuando llega un momento de alegría, no quiero ni disfrutarlo mucho, no sea que venga la prueba y me lleve el gozo. Me quedo callado. No, celebre, todo el mundo tranquilo. A ver cuánto nos dura. No venga el enemigo sucio y se lleve el gozo. Todo el mundo tranquilo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:18? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿La pasó bonito Cristo? Yo no creo. No sé qué evangelio usted estará leyendo, pero yo no creo que la haya pasado muy bonito. Pero fue fiel. Ahora, ¿cuál fue su final? Él fue glorificado. Él fue exaltado a lo sumo. Dice Hebreos que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que usted está padeciendo, está aprendiendo la obediencia. Pero el resultado de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio es el cielo. Dios te puede dar bendiciones temporales. Todo lo bueno que podamos recibir en esta vida no es malo. ¿Usted creía que yo iba a decir que sí? Todo lo bueno. Si usted tiene dinero, gózalo. Si usted tiene reconocimiento, gócelo. Eso de que le aplauden, de que no, que al Señor la gloria. Dele gracias a Dios porque están reconociendo su sacrificio. Y dele gloria a Dios porque le ha dado la gracia de avanzar. Pero disfrute lo bueno, porque lo bueno es bueno. Pero nada de lo bueno que podamos recibir en esta vida se compara con la gloria venidera. Momentos tristes, fortalécete en Dios. Momentos alegres, disfrútalo, celebra, regocíjate. Pero entiende algo. Nada que podamos recibir en esta vida, bueno o malo, se compara con la gloria venidera del Señor. Hoy tú puedes estar bien estrecho, así como puedes estar holgado. Lo importante es que estés con Cristo. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia, así como en la escasez. Nos toca. Y cuando estamos en la escasez es más difícil, porque hay algunos hermanos que dicen, estar en pecado, hay que orar por él. Pero Job capítulo 1, versículo 1 dice que Job era justo, intachable. Y Dios permitió la prueba. Y sacó lo mejor para su gloria. Y Job tuvo más en el tiempo postrero que en el primer tiempo. Esa es la esperanza viva que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Este tiempo pasará. Dile al que tú tienes cerca, este tiempo pasará. Este tiempo pasará. La prueba va a pasar. Y dile al que tú tienes cerca, tú vas a vencer esa prueba, porque el Señor te ha hecho más que vencedor. Este tiempo pasará. Pero si tú y yo queremos vencer, tenemos que aprender a hacerlo a su manera, a la manera de Dios. No se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de Él. Se trata de Dios. Se trata del justo. Amén.